Listo, buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Te escuchamos, por favor, tal. Ok, buenas tardes, muy amable, gracias. Listo, vamos a continuar con la materia. Estábamos viendo, bueno, el día viernes no hubo la clase por los motivos de sísmicos que estaban ocurriendo, entonces las autoridades decidieron para precautelar nuestra integridad, suspender todas las actividades. Entonces, por esa razón no tuvimos el día viernes. Vamos a revisar un poco lo que estábamos viendo el día viernes para terminar el tema de la semana anterior, y empezar con el nuevo tema que sería el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, me parece que estábamos viendo las definiciones y las diferencias que había entre distancia, desplazamiento, entre velocidad y rapidez, ¿sí? Y no sé si me confirman, habíamos revisado ya lo que era aceleración. Bueno, para... a ver, dígame. No le escuché, no le escucho. Profe, ahí quedamos en aceleración, quedamos. Ah, ya, ok, listo. Muy amable, gracias. Entonces, algo me parece que habíamos hecho una aclaración, un paréntesis en cuanto a la relación que tiene distancia, velocidad, aceleración desde el punto de vista de los métodos matemáticos, ¿no? De lo que eran las derivadas. Bueno, adelantándonos un poquito de lo que iban ustedes a ver en algún momento y en el área de las matemáticas. Es bueno que sepan eso porque de pronto lo típico es encontrar en los textos la fórmula. Listo, aceleración ha sido velocidad sobre el tiempo, pero no sabemos o no entendemos el significado de lo que es. ¿Sí? Entonces vamos viendo, parece que empezamos esa explicación. Vamos, regresémonos a la pizarra. ¿Sí? Y vamos a aclarar un poco este tema que parece que ya lo iniciamos. A ver, indicábamos que la posición, ¿sí? Es una variable en función del tiempo cuando hablamos de movimiento, ¿no es cierto? En el tiempo, si nosotros ponemos el eje tiempo y acá ponemos la posición, podemos tener una ecuación. Ya la partícula se está moviendo en línea recta o la partícula se está moviendo de una manera no recta, ¿sí? Tiene una ecuación de pronto cuadrática o de algún tipo, ¿sí? Entonces, esto nos indica, ¿sí?, la función de la posición en el tiempo. Entonces, como ven, es una variable que depende del tiempo, ¿ya? Entonces, como es una variable que depende del tiempo, la posición, ¿sí? Si nosotros derivamos a esta posición, a esta función de posición en el tiempo, nosotros a esta derivada de esta función la conocemos como la velocidad. La velocidad, que es otra función que también es cuya variable, que sería, es el tiempo, la variable independiente, ¿sí? Ahora, si nosotros derivamos esta velocidad en función del tiempo, eso es lo que nosotros conocemos como aceleración.
que también es otra función, ¿sí?, del tiempo. Entonces, esa es la relación que tiene la posición, la velocidad y la aceleración. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa derivada? ¿Qué significa la derivación? Ustedes pueden decir, no, eso yo no entiendo. ¿Qué será derivada? ¿Es algún mecanismo, alguna fórmula de convertir una función en otra? Entiéndase por derivada como a la tangente de la curva en un punto determinado. Vamos a ver. Tenemos aquí una función, ¿sí? Y lo que realmente una derivada, la información que me da una derivada es la razón de cambio que tengo en mi curva en un punto determinado. ¿Qué significa esto? Que en este punto, por ejemplo, hagámosle con este mismo. En este punto, ¿sí?, por ejemplo, la dirección de la partícula va a ser en este sentido, ¿sí o no? En este punto, la dirección va a ser en este sentido, ¿sí? En este punto, la dirección va a ser en este sentido, ¿sí? Entonces, una información que me da la derivada es la dirección, que me indica que está cambiando. Entonces, aquí me dice estoy yendo para arriba, acá me dice estoy yendo a la derecha, acá me dice estoy yendo hacia abajo y a la derecha, ¿sí? Pero también lo que nos da la derivada no solamente es la dirección, sino también qué tanto estoy yendo para arriba, qué tanto estoy yendo hacia la derecha y qué tanto estoy yendo hacia abajo. Esa información es lo que me da la derivada. Entonces, si yo tengo la ecuación, esta es la de la posición, la velocidad no es más que saber en un punto determinado, ¿sí?, cuál es la razón de cambio, o sea, qué tanto yo me estoy moviendo respecto a mi punto anterior. Y si esta fuera la curva de la velocidad, yo lo que estaría viendo es qué tanto está cambiando, ¿sí?, la aceleración de mi partícula en un punto específico de mi función, ¿sí? De pronto vamos a hacer un ejercicio y ahí ustedes van a entender mucho mejor. ¿Por qué? Porque este concepto de derivada, aunque ustedes no lo crean, la ocupan creo que casi todos los días, pero no se han enterado de que se llama derivada, ¿sí? Entonces vamos a hacerle aquí un ejemplo de asociación para que ustedes vean y entiendan mejor este concepto. Creo que la mayoría de ustedes maneja algún tipo de vehículo, ¿no es cierto? Creo que sí, creo que todos manejan algún tipo de vehículo, ¿ya? Entonces ahora vámonos, voy a borrar esto, vámonos a la siguiente situación. Ustedes están yendo en una línea recta, en una vía recta, en una carretera, ¿sí? Y está todo bien, están yendo en esta línea recta, ¿sí? Y digamos que van a 100 kilómetros por hora, ¿sí?, a todo lo que permite la ley, ¿ya? Ahora, más adelante, ustedes ven que inicia una curva, ¿sí? Solamente ven que inicia una curva. Primer paso, cuando ustedes ven que ya más adelante en este punto se aproxima una curva, ¿qué hacen? Bajamos la velocidad. Exactamente, bajamos la velocidad. Si estaban en 100 y yo bajo la velocidad, ¿no es cierto? Y digamos que bajo hasta 80 kilómetros. Bajé 80 kilómetros por hora. Listo. Y a esa velocidad que ya un poco le bajé,
y yo ya tengo una nueva mirada de la curva. Y aquí vienen dos. Si la curva es amplia, en este otro punto, si la curva es amplia, ¿qué es lo que se suele hacer? Mantiene la misma velocidad, profesor. Mantengo, ¿no es cierto?, los 80, o de pronto, Sí. como veo que es bien amplia, yo vuelvo a los 100 kilómetros por hora. Sí, porque la curva es amplia y me lo permite. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros observamos que en cambio la curva se cierra bruscamente? ¿Qué hacemos ahí? Disminuye. Bajamos la velocidad. Bajamos aún más, ¿no es cierto? Yo estaba en 80 Sí, cuando bajamos. empezaba la curva y yo qué sé, bajamos hasta unos 60 kilómetros por hora. Hasta menos, O profesor, unos menos. 40. Sí, Exactamente. porque es curva cerrada. O menos, ¿no es cierto? Perfecto. Sí. Ese criterio que ustedes acaban de aplicar para saber si acelero más o desacelero, eso es el concepto de una derivada. ¿Sí? El yo saber cómo viene el cambio de mi función más adelante, o sea, estoy en un punto determinado y quiero saber si la dirección se va a mantener o va a haber algún cambio. Esa razón de cambio, esa información es lo que me da la derivada. Si se dan cuenta que nosotros en la vida diaria ocupamos muchos conceptos que no sabemos su nombre, pero lo ocupamos. Esto de aquí que acabamos de hacer el ejercicio, lo ocupamos creo que cada vez que cogemos el vehículo, ¿sí? Y armamos un viaje. Utilizamos, pero no hemos sabido que ese razonamiento, esa información es la misma que nos da una derivada de una función. Entonces ahora ya saben, ¿sí? Entonces eso es lo que hace la derivada, ¿sí? Esa información me da la razón de cambio, cómo va a cambiar mi función a partir de un punto específico, qué es lo que se me viene más adelante, ¿sí? Y eso esa información es la que a nosotros nos va a servir para desarrollar muchas cosas en el ámbito técnico, ¿no? Más adelante. Ahorita solamente les estoy dando unas nociones generales nada más, ya en su debida materia, asignatura, ustedes verán ya mucho más respecto a lo que son derivadas, pero valga la oportunidad para que vayan asociando, porque habíamos dicho que de la posición, ¿sí? De la posición, si yo derivo en el tiempo, esto es la velocidad, y si yo derivo la velocidad en el tiempo, esto es la aceleración. Solamente para que sepan cuál es la relación entre ellas, ¿sí? Entonces, así mismo como acabamos de hacer el ejercicio de velocidad, así también puedo hacer el de aceleración, ¿sí? Que si yo tengo la curva de aceleración, que ya no sería este mismo concepto, ¿no? Pero la información sería la misma, y yo quiero saber cómo va a cambiar, cómo va cambiando, entonces yo voy a necesitar de la derivada. Esta variación de la aceleración, por ejemplo, la podemos ver en una caída libre de un cuerpo. Cuando nosotros soltamos un cuerpo, yo que sé, de unos 10 pisos, si lo bota de un piso, va a llegar al suelo con cierta velocidad. Si le lanza del 10º piso, va a llegar al suelo con otra velocidad. Entonces usted se pregunta, ¿a qué rato le aceleraron? ¿Sí? Porque si usted, por ejemplo, tiene un vehículo y lo mantiene a una misma velocidad, ¿sí? 100 kilómetros por hora, por ejemplo, en una vía recta, ese se mantiene a 100 kilómetros por hora. No existe aceleración porque no hubo variación, ¿sí? En el primer metro, la velocidad con la que llegó al primer metro es 100 kilómetros por hora. A los 10 metros también es 100 kilómetros por hora. Al kilómetro también es 100 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces no hubo variación de la velocidad, lo que significa que la aceleración es constante, o sea, no hubo aceleración, ¿sí? Es cero, mejor dicho, no hubo aceleración. Pero sí, en el primer metro de 100 kilómetros por hora aumentó a 110, a los 10 metros aumentó a 120, al kilómetro aumentó a 150, significa que usted le está acelerando al vehículo, por eso es que me llega con diferente velocidad, ¿sí? Entonces, eso es en la caída de los cuerpos. Usted
sino suelta un cuerpo desde un primer piso y llega al suelo con una velocidad. Lo suelta desde un 10º piso y llega con otra velocidad mucho mayor. Entonces, ¿qué significa eso? Que en el transcurso alguien le aceleró. Y ya nosotros sabemos quién es ese alguien, ¿no es cierto?, que aceleró en la caída de los cuerpos. Es la gravedad. La gravedad es la que le aceleró a ese cuerpo. ¿Sí? Entonces estamos con esos mismos conceptos de lo que es una derivada. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Profesor, disculpe, sobre el tema este ejercicio, sobre lo que está explicando, puede ser el tema que ingresé tarde. Ya, estábamos haciendo un paréntesis nada más porque estábamos hablando de los términos de lo que era de posición, de lo que era velocidad y de lo que era aceleración. Entonces lo único que yo les estaba haciendo un paréntesis es para que vean la relación que existe entre estas tres variables, ¿sí? Y la relación que existe es que si derivo yo la posición en función del tiempo, yo obtengo la velocidad. Y si derivo la velocidad en función del tiempo, yo tengo la aceleración. Entonces, esa es la relación, podríamos decirlo, matemática que existe entre estas tres variables. Pero ahora quedaba la consulta, ¿no es cierto? ¿Qué entonces significa derivar? ¿Qué es una derivada? Y para eso yo les había indicado que la derivada nos da una razón de cambio, nos indica la dirección. Profe, disculpe, se le escucha entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? Ok, bueno, algo debe estar fallando. Ya, no sé si ahí me escuchan mejor. Sí, profe. Ya, ok, listo. Entonces, ¿qué es derivar? Sí, entonces ahí viene la consulta. ¿Qué era derivada? Y la derivada en un primera instancia yo les había dicho que era una razón de cambio, ¿sí? Nos indicaba en un punto dado de mi función hacia dónde estoy yendo y cuál es la razón de cambio que hay en ese punto de la función. Entonces, para que quede más claro el asunto, les ponía el ejemplo de movilizarnos nosotros en una carretera, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando nos enfrentamos al inicio de una curva? Entonces, al inicio de una curva, bueno, primero, si estamos yendo a unos 100 kilómetros por hora y vemos más adelante que empieza una curva, vamos desacelerando un poco porque no sabemos si la curva es cerrada o la curva es abierta, ¿sí? Entonces bajamos un poco la aceleración y bajamos de 100 a 80. Ya cuando ingresamos a la curva hay dos opciones. Si la curva es amplia, de pronto nos mantenemos en 80 o podemos aumentarle y volver a los 100 kilómetros por hora que estábamos, ¿sí? Si es que la curva es muy amplia. Pero si es que la curva es cerrada, ahí nosotros necesitamos disminuir aún más la velocidad, ¿sí? Para no accidentarnos. Entonces, el nosotros haber tomado ese control sobre nuestro vehículo es el hecho de haber aplicado los conceptos de derivada, porque eso es derivar, ¿sí? Ver la razón de cambio de mi función, ¿sí? En un punto determinado. Entonces, en este punto yo saco la derivada y me dice, no, la derivada, dele nomás porque todavía la curva es amplia, listo, entonces yo voy. En este punto saco la derivada de la función y me dice, no, la dirección va hacia abajo y a una rapidez, a una razón bien grande. O sea, significa que está pronunciada la curva, entonces desacelera. ¿Sí? Es la misma información que nos da una derivada. Entonces, esa era la analogía y el paréntesis, contestándole al compañero que había llegado tarde, la explicación que se estaba dando respecto a esto. Una, establecer la relación que existe entre posición, velocidad, aceleración, ¿sí? Otra, saber que esa relación ha sido la derivada de estas funciones. Y por último, entender un poco más qué es entonces derivar. ¿Sí? No sé si estamos claros en este paréntesis que se ha hecho, para que entiendan de mejor manera. ¿Y por qué les decía que hacía este paréntesis? Porque como veíamos en la guía de estudio y en cualquier texto, ¿no? Veíamos y nos aparece
directamente la ecuación. Aceleración es velocidad sobre tiempo. Pero no me dice nada, no le entiendo nada. Sí, más que una fórmula, que más adelante se convierten en datos que usted reemplaza en la fórmula, divide y ya obtiene el valor. Y no es ese el sentido de aprender. El sentido de aprender no es reemplazar valores y obtener un resultado. El sentido de aprender es entender qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Listo, entonces, hecha esta aclaración, vamos a continuar ahora sí con lo que dice el texto. Esta parte parece que sí nos habíamos visto, sí me acuerdo del Sistema Internacional de Unidades y el Sistema Sexagesimal, que hay que saber en qué unidades nosotros tenemos que utilizar estas ecuaciones, ¿sí? No podemos mezclar, si la velocidad nos dice kilómetros por hora, no podemos ver la aceleración que existe en 10 segundos. No, porque un dato dice kilómetros por hora, el otro dice segundos. ¿Qué nos toca hacer? A los kilómetros por hora transformarle en metros por segundo. Y ahí sí aplico las ecuaciones. No se olviden de eso, porque si mezclan datos con diferente unidad, entonces van a obtener resultados erróneos. Ya dice, el móvil parte del reposo. Sí, dice, entonces en el intervalo de tiempo en el cual se considera en movimiento ya tenía una velocidad inicial. Cuando el móvil no parte del reposo, la magnitud de aceleración es igual al cambio en su velocidad. Si se dan cuenta, aquí nos habla ya de cambio, y la razón de cambio es la información que me da la derivada. Entonces estamos describiendo lo que es la derivada. ¿Sí ven? Entre la velocidad, dividido entre el tiempo que tarde en realizarlo. Por tanto, la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido por el tiempo. Vamos aclarando, y con eso queda mucho más complementado el paréntesis que yo les había dicho de la derivada. A ver, vamos colocando la pizarra, listo. Entonces dice que nosotros aquí tenemos el tiempo, aquí tenemos la velocidad y aquí tenemos nuestra curva. Sí, pongámosle así, cualquiera. Ahora lo que dice, partiendo del hecho de que la aceleración es igual a velocidad sobre tiempo, esa es la ecuación que nos habían indicado, ¿sí? O que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Ya vamos a ver la relación. Ahora lo que nos dice es, ¿qué tal si partimos de un punto inicial y de un punto final y queremos conocer la aceleración en este trayecto entre estos dos puntos, ¿sí? Entonces el punto inicial que le ponemos con una O y el punto final que le ponemos con una F, ¿sí? Una velocidad inicial y una velocidad final. Velocidad inicial, velocidad final. Pero también podríamos decir que a esta velocidad inicial le corresponde un tiempo inicial y a esta velocidad final le corresponde un tiempo final, ¿sí? Porque acuérdese que es como que usted le está viendo en la carretera, ¿no? Le ve en este punto y le sigue, y desde este punto le cronometra, ¿no? Pone un cronómetro y le empieza a contar el tiempo. Y después de cierto tiempo, ¡tac!, quiere saber usted cuál es la aceleración en este intervalo de tiempo. Entonces, si nosotros reemplazaríamos
reemplazaríamos la ecuación de aceleración, ¿sí? Veríamos que la aceleración en el intervalo inicial a final va a ser igual a la aceleración final menos la aceleración inicial. Ahora, esta aceleración final es la velocidad final sobre el tiempo final, ¿sí? Menos la velocidad inicial sobre el tiempo inicial, ¿sí? Pero este tiempo de aquí, esta diferencia de tiempo de aquí, sí, no nos interesa el tiempo inicial, solamente nos interesa el tiempo transcurrido. Si estamos de acuerdo que si saco la diferencia entre tiempo final y tiempo, yo le conozco solamente como el tiempo transcurrido. Si no necesito particularizar que a los 3 segundos tenía tal velocidad y a los 20 segundos tenía tal velocidad. No nos interesa saber 3 y 20, lo único que nos interesa saber es que entre esos 17 segundos cambió la velocidad de este valor a este otro valor. Y con ese cambio yo quiero saber cuál es la aceleración. Entonces es por esa razón que solamente se convierte la aceleración en velocidad final menos la velocidad inicial sobre un solo t, el tiempo transcurrido. No nos interesa saber si esto fue, ustedes saben que aquí hay un 0, ¿no es cierto?, en el eje coordenado. Si esto fue, pongámosle 10, y esto fue 30, y esto fue, yo qué sé, 80, y esto fue 100, ¿sí? No nos interesa saber, ¿sí?, que del tiempo 10 al 30, ¿cuál es la aceleración? No, lo que queremos saber es cuál es la aceleración, ¿sí?, de esa partícula luego de que han transcurrido 20, si es que fuera segundos o minutos o hora, pongámosle segundos, ¿sí? Entonces no me interesa el 10, no me interesa el 30, me interesa lo transcurrido, y lo transcurrido es la diferencia entre los dos. 30 menos 10 es 20, entonces solamente se ocupa el tiempo transcurrido, no se ocupa la diferencia, ¿sí? Ahora, en las velocidades sí, porque voy cambiando de 80 kilómetros por hora a 100 kilómetros por hora, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces significa que se aceleró la partícula. Y en ese tiempo de los 20 segundos yo quiero saber cuál es la aceleración que tuvo ese cuerpo, ¿sí? No sé si estamos claros con la explicación. ¿Alguna pregunta? ¿Se puede repetir? Ok. Ya, lo que nos planteaba el texto es saber, aquí tenemos la ecuación de la aceleración, que es velocidad sobre tiempo, pero lo que queremos saber es cuando la velocidad tiene una velocidad inicial y una velocidad final. Esta ecuación de aquí es válida para cuando la velocidad inicial es 0, ¿sí? Vamos viendo. Si yo digo que vamos reemplazando acá. Si yo digo, este marcador ya no sirve. Si yo digo que la velocidad inicial es 0, entonces reemplazando acá tengo que la aceleración es igual a velocidad final menos 0 sobre el tiempo. Entonces la aceleración va a ser igual ¿a qué? Solamente a la velocidad a la cual yo quiera ver sobre el tiempo, ¿sí? Y esta ecuación de aquí es exactamente la misma ecuación de acá. Por eso decía, la ecuación que dice aceleración es velocidad sobre tiempo, esa ecuación solamente la puedo aplicar siempre y cuando mi partícula tiene una velocidad inicial de 0. Pero ahora nos plantea, ¿qué tal si ahora la velocidad inicial no es 0?
¿ya? Entonces, si la velocidad inicial no es cero, entonces ahora sí nosotros tenemos una situación en la que mi partícula no está acá, sino está por acá en mi función y tiene un valor, y luego este valor aumenta de velocidad, ¿sí? Porque es la ecuación de la velocidad. Este valor aumenta y este aumento se produce en un tiempo determinado. Entonces, ¿cómo calculo ahí la aceleración? Y volvemos acá a la razón de cambio que hay. ¿Cómo encuentro el valor de cambio de esta velocidad? Restando el valor final. ¿Por qué? Porque es mayor que el valor inicial. Cojo la situación final menos la situación inicial y hago la resta. Entonces cojo velocidad final menos velocidad inicial y le divido para el tiempo transcurrido, ¿sí? Porque no me interesa saber en qué tiempo inició y en qué tiempo finalizó, ¿sí? Solamente sé que el tiempo que transcurrió entre esta velocidad y esta velocidad es de tantos segundos. Entonces ahí la ecuación, que ya no es para velocidad inicial 0, sino que mi velocidad inicial ya tiene un valor, aplico yo esta otra ecuación de acá, ¿sí? Entonces vamos viendo para que quede un poco más claro todavía, si es que no estamos yendo claros hasta el momento. El mejor caso para entender la aceleración es la caída libre. Entonces vamos a ver un ejemplo con eso. Listo, aquí tenemos un edificio de varios pisos, ¿sí? Y por acá está usted, ¿sí? Bueno, ya. Y aquí usted va a soltar, no va a lanzar, solamente va a soltar un cuerpo. Pongámosle un cuerpo cualquiera, ¿sí? Entonces, al soltarlo, mi velocidad inicial, ¿qué va a ser? 0, ¿no es cierto? Porque lo estoy soltando, exactamente. Ya. Y aquí vamos. Aquí digamos que es de respecto de la posición del cuerpo, ¿no es cierto? Aquí va un piso. Aquí va 2 pisos. Pongamos acá, aquí va 10 pisos. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Si yo quiero saber desde este punto de aquí hasta el primer piso, por ejemplo, ¿sí? De aquí a acá, desde este punto a este punto, ¿cuál es la aceleración? ¿Sí? ¿Qué ecuación utilizo? Buscamos aceleración, velocidad de tiempo. Exactamente. Velocidad sobre tiempo. Velocidad sobre tiempo nada más, ¿sí? Porque estoy yo calculándole desde el inicio, y en el La inicio aceleración. la velocidad es 0, ¿sí? Lo mismo aplico si es que ya no quiero hasta acá, si es que quiero hasta el 10º piso, igual aplico la misma ecuación. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el cálculo desde cuando le solté, ¿sí? Desde cuando le solté, y cuando le solté mi velocidad era 0, perfecto. Pero ahora, ¿qué pasa si es que quiero ver la aceleración no desde este punto, sino desde el piso 2 al piso 10? Entonces, ahora sí, si yo quiero saber la aceleración, yo tengo que calcularla primero viendo la velocidad final que tendría acá, la velocidad inicial que estaría en este piso 2, ¿sí? Sobre el Y la velocidad de 0. No, la velocidad de 0 acá ya no es 0, ¿sí? Eso es lo interesante de esto. A ver, profesor, ahí que me maría. A ver, la velocidad final sería el 10º piso. Sí. ¿Sí, no?
Y la otra que usted dice, la del segundo piso, ¿cómo se le llama esa velocidad? Es velocidad inicial, Inicial. sino que aquí yo le estoy poniendo inicial porque yo quiero saber desde el segundo piso hasta el 10º piso, nada más. No quiero saber lo de acá atrás. Yo solamente quiero saber la aceleración que tuvo el cuerpo que usted soltó desde el segundo hasta el 10º piso. Acá está mi ejercicio ahora. ¿Sí? Ajá. Desde el segundo hasta el Del 10º. segundo hasta el décimo. ¿Sí? Entonces, si yo le solté acá arriba con una velocidad 0, acá mi velocidad ya no es 0. Vámosle poniendo valores. Digamos que acá, yo que sé, sea 10, sea 1 metro por segundo. Digamos que acá sea 5 metros por segundo. Y acá que sea 20 metros por segundo. Sí, por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta que las velocidades, cuando yo veo acá, es 1 metro por segundo. Cuando le mido acá, si tuviera esos medidores como los policías para ver la velocidad de los vehículos, si yo me pongo en el primer piso y veo, le veo con una velocidad de 1 metro por segundo. Si me pongo acá, le veo con 5, y si me pongo en el 10º, le veo con 20. Lo que quiero saber es cuál es la aceleración solamente entre el piso 2 y el piso 10. Para este caso en particular, mi velocidad inicial va a ser la velocidad que tiene en el piso 2 y mi velocidad final va a ser la que tiene en el piso 10. Anteriormente nosotros hablábamos de calcularle desde el instante en el que le solté, ¿sí? Desde el instante en el que le solté hasta el primer piso, ahí sí, mi velocidad inicial es 0 y mi velocidad final es 1 metro por segundo. Pero ahí la ecuación solamente era velocidad sobre tiempo, porque mi velocidad inicial era 0. A ver, hagámosle este caso de aquí. Aquí la aceleración va a ser igual a velocidad sobre tiempo nada más. ¿Sí? Entonces, aquí mi velocidad inicial, como recién resuelto, es 0, pero acá, cuando ya pasa el primer piso, tiene 1 metro por segundo. Entonces ahí ya puedo calcular yo mi aceleración. Ese era el primer ejercicio, ¿sí? Respecto al punto que yo le soltaba. Pero ahora mi ejercicio cambió. Ahora ya no me interesa desde el punto que soltaba. Solamente me interesa desde el segundo piso al 10º piso. Entonces, Al 10º piso. en este caso, en la fórmula que dice velocidad inicial menos velocidad final, ahora mi velocidad inicial va a ser la velocidad que tiene en el segundo piso y la velocidad final va a ser la que tiene en el 10º piso. Para este ejercicio, para este planteamiento que yo estoy haciendo, para calcular la aceleración del segundo al 10º piso, nada más. ¿Sí? Entonces no se me confunden eso. Va a depender de qué es lo que le dice el ejercicio. Si el ejercicio le dice desde que suelto hasta 10 segundos después, yo quiero saber la aceleración, entonces es desde que le soltó y la velocidad inicial es 0, entonces aplico esta ecuación. Pero si me dice desde un punto donde tiene una velocidad de tanto hasta otro punto donde tiene otra velocidad de tanto, entonces ya no es desde el punto que le solté, sino es otra condición intermedia. ¿Sí? En eso no se confundan, no es complicado tampoco. No sé si ahí estamos claros o hay alguna pregunta, alguna inquietud. Ya, entonces esto es lo que nos dice acá el texto, ¿sí? El texto nos dice que hay que encontrar, ¿sí?, el cambio de velocidad. El cambio de velocidad es restar la velocidad final menos la velocidad inicial, ¿sí? Y dividirle para el tiempo que ha transcurrido entre esos dos puntos, o también el cambio de tiempo o el tiempo transcurrido es lo que más se utiliza, ¿sí? Listo. Y ahí podemos calcular la aceleración del móvil. ¿Qué más dice el texto? Dice, por lo general, al conocer la aceleración de un móvil, a ver, vamos viendo, dice, y su velocidad inicial, se desea calcular la velocidad final al cabo de un cierto tiempo. Por tanto, despejando por pasos la velocidad final de la ecuación 2 tenemos. Bueno, ustedes ya saben que
si tenemos ya una ecuación, volvamos a la pizarra. Si ya conocemos la relación, la ecuación entre las variables, ¿sí? Y dependiendo de los datos que yo tengo, puedo yo despejar y calcular alguna otra incógnita que no tenga. Ya sabemos que la aceleración dice que es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, ¿sí? Ahora dice, ¿qué tal si el dato de la aceleración lo tengo? Por ejemplo, en la caída libre, la aceleración de la gravedad es 9.8 metros por segundo cuadrado, ¿no es cierto? Ya, entonces la aceleración ya la tengo. La velocidad inicial con la que le lanzo también la tengo. Y también con un cronómetro yo medí y tengo el tiempo. Lo que necesitaría saber es con qué velocidad va a llegar hasta el punto final, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya tengo una ecuación, solamente lo que necesitamos es despejar. Y la despejada ya sabemos, ¿no es cierto? Lo que divide, multiplica, aceleración por tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial, ¿sí? Y si lo que queremos saber es la velocidad final, entonces simplemente decimos que es igual a velocidad inicial, ¿sí? Más aceleración por tiempo, ¿sí? Y aquí tenemos la ecuación de la velocidad final cuando yo conozco la velocidad inicial, cuando conozco la aceleración y cuando conozco el tiempo. Ya es solamente cosa de ir despejando las variables dentro de la ecuación, nada más. ¿Sí? Por ejemplo, usted quiere saber a qué velocidad le cae un cuerpo desde la terraza, bueno, desde la terraza de su casa hasta el piso, ¿sí? Puede aplicar esta ecuación. Vamos a graficarle un poquito la situación. Aquí tenemos la terraza de su casa, aquí tenemos su casa y aquí tenemos el piso, ¿sí? Por poner algo, aquí tenemos ya la ventana y cualquier cosa. Aquí está su terraza, entonces usted está por acá. Ya, y aquí le va a soltar cualquier objeto, ¿sí? Entonces, y usted quiere saber aquí abajo en el suelo, en este momento, a qué velocidad caerá ese objeto lanzado desde la terraza de su casa, ¿sí? Entonces, fácil, solamente necesita medir el tiempo desde que le suelta hasta que cae. Ese tiempo debe medirlo, ¿sí? Vamos viendo en la ecuación. Velocidad inicial, si es que yo le suelto, la velocidad inicial es 0, se anuló. La aceleración de la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado, valor conocido, ¿sí? Entonces lo único que necesito saber es el tiempo transcurrido. Y digamos que el tiempo es un segundo, que yo he medido, esto sí le va a tocar medir, ¿sí? Y digamos que es un segundo. Entonces, si yo reemplazo, ¿sí?, la velocidad final con la que va a llegar al suelo, lo que usted soltó desde su terraza, va a ser igual a 9.8 metros por segundo, ¿sí? Porque las unidades aquí es metros por segundo cuadrado, que multiplica por segundos, entonces un segundo se me va con el cuadrado, ¿sí? Tenemos algo así, metros por segundo al cuadrado y multiplicado por el tiempo que es segundos, entonces este segundo se me va con este cuadrado, ¿sí? Y me queda solamente metros sobre segundo, que es el valor de la velocidad.
¿Ya? Entonces miren, yo ya sé que este cuerpo que yo suelto en este segundo, en este tiempo de un segundo, va a terminar en el suelo con una velocidad de 9.8 metros por segundo. Profe, Dígame. bueno, yo no estuve en la clase anterior, profe, pero yo no me bueno, no me acuerdo muy bien, profe. Ahí donde despejó ya va en el signo menos, y ahí por qué a lo último es el signo más. No me acuerdo solamente esa partecita, no me acuerdo. Ya, porque si se da cuenta que a velocidad final yo le estoy dejando en un lado. Lo que le estoy moviendo es a la velocidad inicial, le estoy moviendo al otro lado. Y cuando muevo al otro lado de la igualdad, cambia de signo. O sea, si aquí estuvo menos, cuando vengo acá, le pongo más. Por eso queda BO. Y aquí está más. La aceleración por tiempo es positivo. Si se da cuenta, aquí no está el Sí, profe, signo. sí. No está el signo, pero sabemos que es positivo. Y el negativo que tuvo acá la velocidad inicial, al pasar al otro lado, cambia de signo. Ya. Listo, profe, eso era nomás. Ya, ok, listo. Listo, a ver, ya me apareció el mensaje. Vamos a salir de la sesión y volvemos a ingresar para continuar, pero váyale pensando. 9.8 metros por segundo parece pequeñito. Transfórmela a kilómetros por hora para saber cuánto es. Hasta conectarnos nuevamente. 9.8 metros por segundo, transfórmelo a kilómetros por hora para tener una idea mucho más clara. Listo, entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar para continuar, por favor.
Ok, listo. Continuemos entonces. No sé si hicieron el cálculo. 9.8 metros por segundo. ¿A cuántos kilómetros por hora equivale? Váyale haciendo mientras voy tomando lista. 35.28. A ver, ¿me repite por favor? 35.28 kilómetros por hora. 35,28. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? No creo que está bien eso. ¿Qué dijo profesor? ¿Va a tomar lista ya? Sí. Ah, ya. Pensé que ya lo había tomado. A ver, Creo que sí, vámonos con... Bueno, parece que estaban conectados un poco más de compañeros. Bueno, vamos retomando. Cárdenas, Luis Cárdenas, no están. Flores, Stewart, no está. Grueso, Eric. Tampoco. Galo Leyes, tampoco está. Víctor Micolta sí está. Andy Montalvo Presente, profe. sí está. Murillo Eric no está. Ortiz Ronald. Iván, unas justas empezó. Yesley Pisa, no le conozco. Quiñones Víctor, no está. Romero Neisy, no está. Sandoval Kevin, no está. Santana Frank, no está. Santana Anthony, sí está. Tenorio Marcos, no está. Gerson Vilcacundo, no está. Profe Grueso sí está. A ver, ¿dónde está? Eric Grueso. Ujú. Eso, no me contestó. Pues. Ya. 245, 245. Ok. Y así. Si ingresan más compañeros, me avisan. Ok, entonces volvamos. ¿Quién da más con el ejercicio que les acabo de poner? 9.8 metros por segundo a kilómetros por hora. Compañero nos dijo 35.28 y parece que no es. Entonces, ¿quién más hizo el cálculo? Profe, disculpe. Dígame. Profe, este video sí lo va a subir al aula virtual. Sí, todos los videos los estoy subiendo. Ya es porque tengo falla de internet, la verdad que me está cortando a cada rato. Ya. No, sí se está. Sí. A ver, vámosle Ujú. revisando. Sí, del anterior, bueno, hace un rato les subí ya, pero sí están de todas las clases sus respectivos videos. Sí, eso Sí. no hay Ya, profe, gracias. inconveniente. Ok. Listo. El ejemplo que coloca aquí en el texto dice lo siguiente. Un corredor avanza 3 kilómetros debe ser en un tiempo de 10 minutos. 3 kilómetros en 10 minutos.
Interesante. Calcula su rapidez. Corriendo. Dice. Calcula su rapidez, es decir, el valor de su velocidad en kilómetros por hora y en metros por segundo. ¿Sí? Entonces, partimos de la fórmula, ¿no? De lo que es velocidad, es la distancia sobre el tiempo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la distancia, que es 3 kilómetros, y el tiempo, que es 10 minutos. ¿Sí? Y con eso nosotros debemos dar la solución en kilómetros por hora y en metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Los 10 minutos los va a transformar en hora. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? 10 minutos, no sé si está... A ver, aumentémosle un poquito más. Ya. Listo. Lo que hace aquí es la conversión, ¿no? La conversión de unidades. Bueno, a mí me enseñaron a colocarle así liñitas. Sí. Y de los 10 minutos, ¿qué relación de tiempo yo necesito transformar en horas? Entonces, una hora le pongo arriba y una hora yo sé que es 60 minutos, le pongo abajo. Aquí lo que pasa es que el momento que yo resuelvo esto, los minutos con los minutos, como está en el numerador y en el denominador, se eliminan y la respuesta que me queda es en horas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 10 por 1 y dividiré para 60. ¿Sí? Así es como me enseñaron a mí, no sé cómo les hayan enseñado, esto enseñan en el colegio, ¿sí? Hacer conversiones de unidades. En todo caso, aquí en el libro, en la explicación de la guía está bastante claro. Entonces, convierto primeramente los 10 minutos en horas y sale 0,166 horas, ¿sí? Y como ya tengo en horas y la primera pregunta me dice en kilómetros por hora, entonces divido 3 kilómetros por hora, que era dato del problema, para 0.166 y me da 18.07 kilómetros por hora. La primera contestada, la primera pregunta, ¿sí? Ahora me dice en metros por segundo. Entonces tengo que transformar los kilómetros por hora en metros por segundo y los 10 minutos tengo que transformarlo en segundos. También, ¿no es cierto? Ya. Entonces vamos bien. Ah, no, ya tengo aquí la velocidad, no, directamente la velocidad tenemos. Entonces, estos 18.07 kilómetros por hora solamente la transformamos en metros por segundo. Y ahí está ya convertido todo. ¿Sí? Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Aquí está cada vez más pequeño, hagámosle un poquito más grande. Ya. Listo, entonces ya tenemos 18.07 kilómetros por hora. ¿Sí? Ahora, un kilómetro es 1000 metros. Sí, por eso le pongo esta relación. Un kilómetro es 1000 metros. ¿Por qué pongo esta relación? Y en este sentido, porque si le coloco los kilómetros de abajo es para que se me simplifique con los kilómetros que tengo arriba. Y ahora la respuesta me va a quedar en metros. Ahora, tengo horas abajo. Entonces ahora voy a poner la relación de horas, que una hora es 3600 segundos. Entonces esta hora con esta hora se me simplifican y la respuesta me va a quedar en metros sobre segundos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar 18.07 por 1000 y por 1 y dividirle para 3600. ¿Sí? Entonces la respuesta me queda 5019 metros por segundo. Y aquí tenemos la otra respuesta a mi ejercicio. Verán que son solamente conversión de unidades lo que van a tener que hacer aquí, y ese es en la gran mayoría de este tipo de ejercicios. ¿Sí? Conversión de unidades y aplicación de las ecuaciones, que es lo que ya hemos explicado un poquito más, no solamente para que se memorice la ecuación, sino que para que tenga una idea de qué significa la ecuación.
No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento. Con esto entonces estaríamos terminando esta unidad. Sí, ya hay una actividad, ya les voy a subir la actividad al aula virtual para que la realicen. Y empezaríamos con la parte del movimiento rectilíneo uniforme, y hay un primer preámbulo respecto a los sistemas de referencia absoluto y relativo. No sé, antes de empezar esto, si hay alguna pregunta, inquietud por parte de ustedes. A ver, parece que ingresó alguien más. ¿Quién ingresó? Stewart Flores dice. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6. Me falta uno. Creo que es Tenorio. Segura Marcos David. Ya. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Ok. Listo, entonces si es que no hay preguntas de lo que hemos visto, continuamos entonces con lo planificado en la asignatura. Vamos con esto de sistemas de referencia absoluto y relativo. A ver, vamos a ver quién nos ayuda con la lectura. Vamos con Stewart Flores. Buenas tardes, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Sí, profesor, sí, sí le estoy escuchando. Ok, ayúdenos con la lectura que está proyectándose, por favor. Ya, de acuerdo. En la descripción del movimiento de una partícula es necesario señalar cuál es su posición. Para ello se usa un sistema de referencia. Existen dos clases de sistemas de referencia, el absoluto y el relativo. A. El sistema de referencia absoluto considera un sistema fijo de referencia. B. Y el relativo considera al sistema de referencia móvil. En realidad, el sistema de referencia absoluto no existe, pues no hay un solo punto en el universo carente de movimiento. Sin embargo, resulta útil considerar a los movimientos que se producen sobre la superficie de la Tierra, suponiendo a esta como un sistema de referencia absoluto, es decir, fijo. Para describir la posición de una partícula sobre una superficie se utiliza un sistema de coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares. En este sistema, los ejes se cortan perpendicularmente en un punto llamado origen. El eje horizontal es el eje de la abscisa o de las X y Y. El otro eje de las ordenadas o de la Y. Para determinar la posición de una partícula también se utiliza la llamada coordenadas polares. Ok, muy amable, gracias. Sí, esto como preámbulo para el análisis de todo este tipo de movimientos, sí, es en la parte de los sistemas de referencia, absoluto y relativo. Por ejemplo, si usted está, digamos que usted es el vigilante, el de la policía, ¿no es cierto?, que está estacionado con el radar en sus manos, está estacionado en un punto sin movimiento, está estacionado, ¿sí?, en una carretera, y pasa un vehículo a velocidad y el policía le toma con el radar, le captura la velocidad. Ese tipo de referencia es absoluto o relativo, según lo que nos acaba de leer el compañero. ¿Quién me dice? De referencia móvil, relativo.
Es relativo, pero el porque policía está pues, quieto. Si fuera relativo, esa medida de la velocidad sería falsa. El uno tiene que estar en reposo, sí, tiene que estar fijo para que el otro, para que pueda medirse la velocidad respecto a ese punto fijo. Imagínese si el patrullero esté yendo a velocidad, esté moviéndose y coge el policía el radar y le mide la velocidad de otro vehículo que también esté en movimiento. La lectura de ese radar, la velocidad que marque ese radar va a ser no real, porque es una velocidad pero respecto al policía y el policía también está en movimiento. Entonces no puede considerarse esa como valor válido, ¿no es cierto? Esa no vale, como quien dice. Pero profesor, pero hay, disculpe que le interrumpa, pero mire, en otros países en el extranjero, hay unos radares, un ejemplo del helicóptero, saben a qué velocidad se va y el helicóptero va andando. Pero bueno, a ver, esa sería de ver si es que fue película o fue algo real, ¿no? No, no, es verdad. Eso en España, cuando se sube en la autovía y entonces allá el helicóptero de tráfico, entonces ellos suben, ponen el radar, la cámara y desde arriba y llaman por radio y dicen que qué carro va a velocidad y listo. Hasta por sin el cinturón te ven desde lejos, desde el cielo. Ya. Ajá, por eso me sorprende lo que usted me está diciendo. Entonces, no sé. Pues. Ya, verá, yo aclaré una cosa. Está con el medidor de radar, ¿no es cierto?, en las manos. Ahora, con la tecnología que usted conoce, que usted es joven, ahorita ya conoce el famoso GPS, ¿no es cierto? El famoso GPS ahora sí le da la posición instantánea. No es que de pronto el helicóptero le haya estado viendo con la pistolita de radar que yo le cuento de hace años. Escogí justamente eso para que se entienda mejor, pero valga la oportunidad. Entonces digamos que aquí tenemos la carretera, las vías y todo lo demás, ¿no es cierto? Y por aquí está el vehículo yendo a velocidad como dice, y por acá está el helicóptero. Bueno, no sé cómo se dibujará un helicóptero. Digamos que ese es el helicóptero, ¿ya? El helicóptero lo que puede estar haciendo, y ahora con los sistemas de geoposicionamiento que existen, lo que hace es ubicarle a este vehículo en el Google Maps o en cualquier otra aplicación, ¿sí? Y dependiendo de la posición en la que está, cuando se va moviendo, en el tiempo que va moviendo, esta aplicación ya le dice a cuántos kilómetros por hora está yendo, ¿sí? Y de pronto esta aplicación está en el helicóptero y por eso el helicóptero sabe a qué velocidad está yendo este vehículo acá abajo, ¿sí? O sea, no es una medida directa del helicóptero hacia el vehículo. La posición, acuérdense que la posición, esta viaja hasta el satélite. Dibujemos por aquí un satélite, no sé cómo será. Bueno, digamos que es así. Ya. Esta posición está yendo al satélite. Y del satélite nosotros estamos cogiendo a través de la aplicación y estamos nosotros midiendo. Entonces realmente el que está midiendo la velocidad no es el helicóptero, es el satélite. Y el satélite para esta geografía de acá se le consideraría quieto. Acuérdese que un satélite está girando con nuestro planeta, ¿no es cierto? Pero ese queda quieto ahí, entonces se le puede considerar como punto de referencia, ¿sí? Acuérdese que no hay un solo satélite, hay un montón de satélites. Entonces cada satélite ocupa una región específica del planeta, ¿sí? Entonces en este caso que usted me dice que del helicóptero saben a qué velocidad van, no es porque el medidor está en el helicóptero, ¿sí? Sino que está utilizando una aplicación, ahora con muchas aplicaciones que hay, de obtener la posición, pero del GPS, de la parte de hacer análisis de la posición. Y el análisis de la posición a través del GPS lo que le hace son los satélites. Y los satélites entonces estarían actuando como el punto fijo, ¿sí? Ya, yo quería ir un poquito más simple. Usted ya me complicó la película, pero bueno, valga la oportunidad, ¿sí? Esto sería ya un poco más sofisticado. Sí, dígame.
No, era para enseñarle que justo estoy viendo el reportaje y sí existe, el helicóptero que tiene velocidad y todo, que mide la velocidad, todo eso. Ya. Pero él tiene Ajá. los instrumentos ahí o él coge de la posición GPS. Él desde el helicóptero, él todo maneja ahí, él tiene una pantallita y desde ahí ya él controla, detecta. Ya, bueno. Entonces vamos con la explicación que yo quería, la más no tan complicada. Digamos que aquí está la carretera, aquí digamos que está la patrulla, el patrullero, ¿cómo dibujaremos un carro? Ya digamos que es así. Ya, aquí las lucecitas del patrullero. Este está quieto. Ya, y por aquí está el patrullero, bueno, por aquí está la comida. Y digamos que aquí tiene el radar. Ya, una pistolita que tiene ahí. Entonces, la velocidad es cero, tiene que estar quieto, ¿sí? Y ahí para que él pueda tomarle la velocidad del vehículo que transita por acá. Bueno, ya me salió medio hecho cocodrilo esta vaina. Ya, listo. Y digamos que ahí sabe la velocidad con la que está yendo este vehículo, ¿sí? Pero él necesita estar como punto de referencia quieto. ¿Por qué? Porque si él está con, digamos, yendo a 10 kilómetros por hora, él se está moviendo a 10 kilómetros por hora y el radar, la pistola, le indica que este vehículo está yendo a 110 kilómetros por hora, no le puede multar. ¿Por qué? No, perdón, yo estoy mal. Está yendo a 90 kilómetros por hora. ¿Sí? Ahí no le multa, ¿por qué? Porque primero la ley dice que no tiene que pasar de 100 kilómetros por hora. Está yendo a 90. Pero ojo, es lo que le mide el radar, pero él está yendo a 10. O sea que en realidad, respecto a una persona que esté aquí sentada y digamos que tiene otro radar, el hijo del policía, ¿ya? Está parado ahí en el escenario. Esta persona, a ver, hagámosle un poquito por acá. Ya, esta persona que está sentada, ¿sí? A ver, hagámosle sentado de no, ya, ¿sí? Está sentado acá, él le mide al policía yendo a 10 kilómetros por hora, ¿sí? Y él le va a medir al vehículo, pero no le va a medir yendo a 90, le va a medir yendo a 100 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, a él sí lo mide a 10 kilómetros por hora, porque esta es la velocidad respecto a un punto fijo, la velocidad a la que está yendo, ¿sí? Pero este radar, centrémonos en este radar, que me da los 90 kilómetros por hora, ¿sí? Este dato no es verídico. ¿Por qué? Porque se está descontando la velocidad que está teniendo él. Para ver la velocidad real de este vehículo tiene que ser con alguien, con un medidor que esté en reposo, o sea, que esté sin movimiento, como es el caso de acá de esta otra persona que está sentada, con otro medidor. Entonces ahí sí, esta persona sentada corrobora que el patrullero está yendo a 10 y el vehículo está yendo a 100. El patrullero en cambio dice, no, está yendo a 90. Claro que está yendo a 90, pero porque él también está en movimiento y está yendo a 10 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, esta posición de acá, la medición, lo que está en color rojo, sería una posición relativa. ¿Sí? Es 90 kilómetros por hora, pero respecto al patrullero. Pero respecto a otra persona en un punto fijo es 100 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces marquémosle esto de verde acá, que es en cambio la absoluta. ¿Sí? Lo que está en rojo es la posición relativa
y lo que está en verde es la posición absoluta. ¿Por qué? Porque esta persona está sin movimiento, está fijo, ¿sí? Entonces, respecto a un punto fijo, este vehículo está yendo a 100 kilómetros por hora, pero respecto a este otro punto que está en movimiento, la velocidad es diferente. Por eso es que hay que entender bien respecto a qué referencia nosotros estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, usted está sentado en el bus, ¿no es cierto? Usted está sentado en el bus y al lado está sentado otra persona, ¿sí? Yo desde afuera, vámosle graficando para que se entienda un poquito mejor. A ver, dibujemos aquí dos personas sentadas en el bus. Ya, digamos que esa es la banca del bus. Ya, voy a poner un ejemplo. Aquí está el pasillo y por el pasillo va una persona por acá, va caminando en este sentido. Digamos que va caminando, hagámosle en metros por segundo. Trabajemos en metros por segundo. Digamos que va a 0,1 metros por segundo. ¿Sí? Estas dos personas están sentadas en la butaca y una persona que está caminando hacia atrás. Todo este bus está yendo hacia la derecha, está yendo a, pongámosle a 10 kilómetros por hora. ¿Cuánto es 10 kilómetros por hora en metros por segundo? ¿Quién me dé esos datos? Ya, 2.8 metros por segundo. 10 kilómetros por hora, 2,8 metros por segundo. ¿Sí? Ya. Entonces, el bus está yendo para la derecha a 10 kilómetros por hora, que es lo mismo de decir 2.8 metros por segundo. Esta persona está caminando hacia el fondo del bus, ¿sí? A razón de 0,1 metros por segundo. Estas dos personas están sentadas en la banca, ¿sí? Y aquí viene lo interesante. Acá pongámosle la persona 1, persona 2, la persona 3. Y acá le ponemos la persona 4. Alguien que está sentado en el piso, ¿sí? Y tiene el medidor, no medidor, vamos a ver la velocidad nomás, los puntos de referencia. Y esta es la persona 4. ¿Sí? Ya. Entonces aquí vienen las preguntas. ¿Cuál es la velocidad de la persona 2 respecto a la persona 1? ¿Quién me dice? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuál es la velocidad de la persona 2 respecto a la persona 1? Aquí está la persona 2 y aquí está la persona 1. ¿Cuál es la velocidad de esta persona respecto de esta persona? El respecto significa el origen, ¿no? ¿Cuál es la velocidad? ¿Quién me dice? Si no voy a ir preguntando. Vaya, ya tengo más Pero más tengo, profe. más participantes. Sería ¿Perdón? 10 kilómetros, profesor.
¿Sería cuánto? Los 10 kilómetros. No. ¿Alguien? 2.8 metros por segundo, profe. 2.8, no. Verá que digo la velocidad de esta persona, de la persona 2, Pero es que respecto no- de la persona 1. Pero es que no tiene velocidad ni la persona 1 ni la persona 2. La otra persona tiene uno como con segundo, creo que vi. Ajá. No, la pregunta, O es la misma. Que olvídese tiene de todos. Solamente estoy preguntando de la persona 2 respecto a la persona 1. No le meta ni a la persona 3, ni a la 4, ni al bus. Solo véale la velocidad de la persona 2 respecto a la persona 1. Quien no esté en la lista, por favor, me avisa. Romero, Tatiana. Ya, prepare su respuesta y estará atenta porque la que sigue a continuación es usted. ¿Quién más no está en la lista? 2, 4, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8. Ahí estamos, ¿no es cierto? Listo. Ya. Entonces, volvemos acá. La velocidad de la persona 2 respecto a la persona 1 es 0, porque los dos están quietitos, están uno al lado de otro. ¿Sí? No se están moviendo. Entre ellos no se están moviendo, los dos están sentados en la misma banca. ¿Sí? Entonces la velocidad de P2 respecto a P1 es 0. ¿Sí? Vamos viendo ahora. ¿Cuál es la velocidad? Y esto para la compañera, ¿cómo se llamaba? Para Tatiana Romero. ¿Cuál es la velocidad de la persona 1 respecto a la persona 4? ¿Cuál es la velocidad de la persona 1 respecto a la persona 4? ¿Quién me dice? Profe, sería ahí 10 kilómetros por hora. Kilómetros, profe. Eso, ahí sí Porque- es 10 kilómetros, ¿verdad? Claro, porque están en el bus, pues, y la persona está fuera del bus. No que está aquí. bus parado, Exactamente. Perfecto, muy bien. Ahí estamos bien. ¿Sí? La velocidad de la persona 1 respecto a la persona 4 va a ser 10 kilómetros por hora porque es a la velocidad que ellos están yendo en el bus. Claro. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿cuál es la velocidad de P3 respecto a P4? A ver si ya me entendieron completamente. Verán que 10 kilómetros por hora es igual a 2.8 metros por segundo. Entonces aquí les va a convenir ocupar 2.8. ¿Sí? ¿Cuál sería la velocidad de P3 respecto a P4? La misma, creo, profe, porque también va dentro del bus, pues. Sí, pero verá que está yendo en 0,1. sentido contrario. Está caminando en sentido contrario a razón de 0,1. 0,1. Como 1 metro por segundo. Sí, pero esto es respecto al bus. Ya. Ah, Pero ahora ya, estoy ya. preguntando respecto a P4. Claro, o sea, A 2,8, profesor, pues. 2,8 menos 0,1. Esto es igual a 2.7. A eso está yendo. ¿Sí? eso sería. Está yendo a la velocidad. Por una parte, como está en el bus, entonces está yendo a 2,8 metros por segundo. Pero como él está retrocediéndose a razón de 0,1, entonces tenemos que restarle ese 0,1. Y nos queda 2.7 metros por segundo. Entonces, respecto a esta persona 4, que sería la referencia fija, esta persona 3 está yendo a 2.7. El bus está yendo a 2,8, igual que las personas 1 y 2. Pero entre ellas, ¿sí? Está yendo 0, por ejemplo, la persona 2 respecto a la 1. Ahora, la velocidad
de P3 respecto a la persona 1, ¿cuánto sería? 0,1 metros por segundo. 0,1 metros por segundo, exactamente. Y negativo, porque está yendo al otro lado de donde ellos están yendo. ¿Sí? Listo, entonces parece que ya nos quedó un poco más claro la parte de lo que son las referencias, ¿no es cierto? Referencia absoluta. Ahí un poquito más claro. Referencia absoluta sería a esta persona que está sin movimiento, ¿sí? Todo lo que hacemos respecto a esta persona. Y referencia relativa sería lo que hacemos entre varias cosas que están en movimiento entre sí. Como decía en el texto, nada en el universo está fijo, todo está en movimiento, pero nosotros tenemos que poner una referencia, ¿sí? Por eso es que la teoría de Einstein se llama teoría de la relatividad, porque justamente utiliza puntos de referencia que no son absolutos sino relativos, ¿sí? Entonces, si les gusta leer o les interesó esto, por ejemplo, en el análisis que ellos hacen ya de esa teoría, consideran a las estrellas como puntos fijos. Y tiene sentido, han visto que en la historia los navegantes ocupaban la referencia de las estrellas para posicionarse. ¿Por qué? Porque las estrellas casi nunca se movían, siempre estaban en el mismo punto. En cualquier parte del planeta, siempre las estrellas están en el mismo punto, no cambian. Entonces, por eso es que de nuestros ancestros desde hace recontra años, sí, para navegar, utilizaban a las estrellas para saber si iban al norte, iban al sur o dónde estaban. ¿Sí? Un punto de referencia absoluto. Pero nosotros sabemos que hasta las estrellas están en movimiento, ¿sí? Pero es respecto a lo que nosotros queremos hacer, es casi nulo, ¿sí? Para la posición, por ejemplo, de lo que les comentaba para navegar en el mar, ¿sí? Entonces se puede considerar como punto fijo a las estrellas. Ahora, otra consideración que hizo Einstein, por ejemplo, en la teoría de la relatividad, la velocidad de la luz. Él consideró a la velocidad de la luz como una constante, o sea, no hay nada más veloz ni nada que le supere a la velocidad de la luz, y sobre eso está hecho todo su desarrollo. Bueno, creo que últimamente andan corroborando o haciendo experimentos de que hay cosas que sí pueden viajar a una velocidad mayor a la de la luz, entonces ahí viene una nueva replanteo de todas las teorías que nos han venido rigiendo hasta el momento, ¿sí? Entonces, como ven, en la parte de teoría también hemos pasado por varias situaciones, empezando por Newton, ¿no? Newton fue el primero que sacó todo este tratado de ecuaciones o de relaciones físicas que describen muy bien, ¿no? Describen muy bien lo que pasa en nuestro planeta y el movimiento de nuestros planetas, lo describe muy bien, pero ya cuando vamos más allá, vamos a entender el universo, o vamos hacia el interior a entender lo que es la parte atómica y subatómica, ya no cumplen esas ecuaciones, ya no son válidas para esos escenarios. Y entonces Newton es válido para la parte que nosotros podemos ver aquí, ¿sí? Los fenómenos que podemos ver. Para los otros tipos de fenómenos, allá viene la teoría de la relatividad, después viene la teoría de cuántica y después viene la teoría de cuerdas, creo que es la última que está, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque cada vez el hombre va más allá de lo que está a nuestro alrededor. Entonces eso obliga a que se replanteen las ecuaciones físicas, las ecuaciones matemáticas, ¿sí? Bueno, eso solamente como dato curioso, si les interesó esta parte, para que lean. No es complicado, cualquiera dice, uy, entender la teoría de la relatividad, tengo que ser físico, tengo que ser máster, tengo que ser PhD, no. En realidad la concepción, la filosofía es básica. Lo que le hace complicado es la parte de ecuaciones matemáticas que se genera a través de esos postulados, ¿no? De esas consideraciones. Pero entender las consideraciones, los postulados es fácil. De pronto entender la formulación matemática, eso sí le va a costar un poquito más. A eso sí ya necesita usted haber tenido conocimientos previos para eso. Listo, entonces... Profesor, dígame. ¿cómo para usted sacar rapidito la velocidad por kilómetro? Usted hizo de otra forma, ¿cómo lo hizo rapidito?
Ah, tengo una aplicación. Pero váyale haciendo, pues. Tiene kilómetros por hora. Eso ya hicimos en el ejercicio. Habíamos visto 10 kilómetros por hora, ¿no es cierto? ¿Qué es lo? A ver, no me están viendo. Yo estoy aquí en la pantalla, espérense. No me estaban viendo, ya. Ahora sí me ven, ¿no es cierto? Tenemos 10 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Qué es lo que ponemos? Ya. Ponemos, como quiero eliminar hora, ¿sí? Le pongo una hora y es igual a 3600 segundos, ¿sí? Entonces ahí elimino horas y ahora me va a quedar segundos en la parte de abajo, ¿ya? Ahora, kilómetros. ¿Cómo elimino a los kilómetros? Pongo la relación que 1 kilómetro es igual a 1000 metros, ¿sí? Entonces ahí, kilómetro que esté en el denominador se me elimina con kilómetros que esté en el denominador. Y arriba ya me va a quedar la respuesta en metros sobre segundos, que era lo que yo quería, ¿no es cierto? Entonces ahora, ¿qué hago? Multiplico todo lo que está arriba. Está 10 por 1 y por 1000. Y abajo, ¿qué está? 3600 por 1, ¿sí? Entonces hace eso, esto que queda igual a 1000 sería 10.000 sobre 3600, 0 con 0, 0 con 0, 100 dividido para 36. Y esto creo que les da los 2,8 metros por segundo, que era lo que yo les había dicho. ¿Sí? Esa es la manera como se hace, eso es lo que deberían ustedes saber. ¿Sí? Pero una vez que usted ya sabe cómo convertir, y si quiere hacer algo más rápido, y ustedes tienen una supercomputadora en la palma de su mano, ¿sí? Estos cálculos era para hace 40 años, donde no teníamos computadoras, y a lo mucho teníamos calculadoras que multiplicaban, restaban, sumaban, dividían. Entonces teníamos que hacer esto, y aquí aplicábamos la calculadora. Pero ahora las computadoras que ustedes tienen en sus celulares ya tienen aplicaciones que solamente ponen esto y automáticamente les sale en yardas por no sé cuánto, en metros por no sé cuánto, en kilómetros, en pulgadas, en no sé qué. Les convierte a infinidad de unidades, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Uno, entienda cómo se hace, ¿sí? Y una vez que entienda cómo se hace, también puede hacer uso de las aplicaciones. Pero, ¿por qué no les digo directamente hagan uso de las aplicaciones? Y eso de pronto es lo que esté pasando. Usted coge, descarga una aplicación y le va a creer fielmente lo que le diga. En algún momento, compruebe lo que le diga la aplicación. Entonces venga, haga, no, sí, es verdad, me salió igualito. Entonces ahora sí le tengo fe a mi aplicación y le continúo. No crea fielmente lo que les da la tecnología. En cierto punto usted tiene que corroborarlo, ¿sí? Y para corroborar usted tiene que saber. Entonces aquí sabe cómo hacer. Hágalo en unas 2, 3, 4 veces. Vea qué aplicación les da las mismas respuestas que usted está sacando y diga, esta aplicación ya le comprobé, es buena. Esa sería la manera de cómo utilizar una aplicación. Primero usted compruébela y después utilícela. No empiece utilizando fielmente. ¿Cuál aplicación utilizas para esto? Esto. Ya, listo. De ahí en adelante usted ocupó. ¿Por qué? Porque me dijo mi vecino. No, no es así la cosa. Ustedes están estudiando para ser profesionales y tecnológicos, ¿sí? ¿Tienen que utilizar la tecnología? Sí, pero tienen que utilizar la tecnología sabiendo qué es lo que está haciendo la tecnología. Si no sabe, entonces estamos mal, porque se va a creer cualquier cosa que le digan, ¿sí? Entonces eso nada más como comentario. Sí, profesor. Listo, jóvenes. Bueno, ya parece que se nos acaba la hora. Ya, entonces desde la próxima clase ahí sí entramos de lleno al tema del movimiento rectilíneo uniforme. Ya voy a subirles tareas, estarán pendientes del aula virtual, ¿sí? Tareas, y es hora de irles subiendo un foro por ahí y una prueba también. Bueno, ya me voy a organizar. Cualquier cosa en la próxima clase estamos revisando. Listo, jóvenes, que tengan una buena tarde y nos vemos la siguiente clase. Ya, profesor, muchas gracias. Gracias por la fórmula, que esa es necesaria.
Ok, listo. Ya, de nada. profe.